Hola, en el día de hoy voy a estar hablando de el gusto, basándome en el texto de Pierre Bourdieu, Distinción, Criterios y Bases Sociales del Gusto. Bien, bueno, entonces, para empezar es importante que entendamos qué significa el campo, ¿cierto? De que estamos hablando desde la teoría de los campos. Si quieren profundizar en este concepto, entonces por favor vean los videos que tengo sobre Bourdieu, donde esto quedará un poco más claro. Listo. Entonces, de acuerdo a Bourdieu, un campo es un conjunto de relaciones de fuerza entre agentes e instituciones que luchan por el dominio y el monopolio de un tipo de capital. En cada campo se van a encontrar diversos tipos de capital, pero va a haber un capital que va a ser el más importante. Entonces, en los campos se dan relaciones, diferentes formas de relaciones, algunas de alianza, otras pues como de enemistad y de confrontación entre los agentes del campo. Y esto se da porque ellos están buscando obtener mayor beneficio y buscan mejorar sus posiciones dentro del campo. Entonces, luchan por el capital y el capital les permite, el tipo de capital les permite entonces ubicarse en una posición del campo. Tenemos entonces que la posición que los sujetos, que los agentes ocupan en el campo depende del tipo, el volumen, la legitimidad del capital y del hábitus que adquieren los sujetos a lo largo de su trayectoria en ese campo y de la manera, esto varía en el tiempo. ¿Listo? Para profundizar entonces también al respecto sobre el hábitus, les recomiendo que vean el video que hay en el canal sobre hábitus. Bueno, entonces, voy a leer qué es el hábitus y ustedes, como les digo, si desean profundizar, pueden mirar otros videos que hay al respecto. Entonces, de acuerdo a Bourdieu, en su texto El sentido práctico, el hábitus son los acondicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia, producen hábitos, dice Bourdieu. Sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente reguladas y regulares sin ser el producto de la obediencia a reglas y, a la vez que todo esto, colectivamente orquestadas sin ser producto de la acción organizadora de un director de orquesta. Eso dice Bourdieu. Bien. Entonces, ahora, hablamos entonces de que tenemos un espacio social, ¿cierto? En el espacio social encontramos diversos campos. En este momento, entonces, de acuerdo al texto de distinción, vemos que existe un campo social, que hay un campo cultural y que hay un campo económico. En esa triada encontramos el campo artístico, ¿ok? Es importante dejar esto claro. El campo social, el campo cultural, el campo económico tienen unas formas de hábito, tienen unas prácticas, tienen unas instituciones, tienen unos agentes. Entre esos agentes habrán unos dominantes y unos dominados. Listo. Dentro del campo artístico existirá lo mismo, pero no es es un campo que, si bien busca la autonomía, es un campo que es dependiente de los que les he mencionado anteriormente, del campo social, del campo cultural y del campo económico. Bueno, entonces, en los trabajos de Bourdieu se dedicó a estudiar diversos campos. El campo que estudia particularmente en el texto Distinción es el campo cultural. Por lo tanto, lo que está en lucha, lo que está en juego es el capital cultural. Obviamente están los otros capitales. Tenemos el capital social, el capital económico, sumamente importante, pero el más importante va a ser ese capital cultural. El capital cultural es todo aquel conocimiento, es importante, todo aquel conocimiento que permite producir y consumir, esto es, entonces, el apropiar, apreciar, crear, disfrutar, clasificar, etcétera,
las obras de arte, en este caso, las obras de arte que se producen en una sociedad. ¿Listo? Ese es el capital cultural, tener esa capacidad de consumir, de producir, pero además de apropiarse, de apreciarlas, de crearlas, de disfrutarlas, está relacionado con el dominio del capital cultural. Bueno, ¿cómo se adquiere entonces el capital cultural de acuerdo a Pierre Bourdieu? Dice que los principios principios, pongámoslo entre paréntesis, disposiciones, con los cuales las personas eligen, se inclinan y consumen determinadas prácticas sociales y ciertos bienes, como las obras de arte, dependen tanto del contexto social como de las experiencias particulares de cada sujeto dentro de ese contexto. A esto se le llaman entonces las condiciones sociales de producción. Bourdieu muestra que la adquisición del hábitus que configura el gusto en los diferentes grupos sociales e individuos, obviamente, se da en la escuela y principalmente se da en la familia, ¿cierto? Se hereda en la familia, pero también se puede adquirir en la escuela. Esto hace que la adquisición del capital cultural esté condicionado por la tradición familiar de consumo de arte legítimo. Pero lo que investiga entonces el señor Bourdieu, o lo que observa Bourdieu, es que existían ciertas desigualdades en las disposiciones del capital cultural, lo que le remitió a investigar y a preguntarse por la relación entre los gustos y esa especie de los gustos con un supercampo que es el campo de las relaciones y de las luchas sociales. Bueno, entonces, la pregunta que se hace Bourdieu es cómo se adquiere y manifiestan los gustos. O sea, ¿usted dónde adquiere lo que usted llama su gusto personal? Bourdieu entonces presta atención a la disposición que los agentes sociales tienen de capital económico, es decir, cuánto dinero, cuánta plata pueden tener. Eso es entonces un estudio sobre las diferentes clases sociales. Bien. Entonces ustedes miran que al arrancar, o sea, el primer capítulo del texto de Bourdieu lo que hace es hacer, o sea, toma unas estadísticas que se realizan en la década de los 70 en París, en Francia, y se hace una investigación, con esas encuestas él empieza a sacar un montón de información. Mediante el análisis estadístico, además, esto hay que tener, o sea, que este es un trabajo cuantitativo y cualitativo, emplea un método cuantitativo como son las estadísticas y luego a esto le da unas explicaciones de carácter cualitativo y allí muestra que las posiciones de clase están sumamente relacionadas con el tipo de gusto que los individuos tienen. Muestra entonces como la menor disponibilidad de recursos económicos, así como de poca tradición familiar y menor capital escolar, impacta el hábitus del gusto de las clases sociales. Entonces tenemos que las clases bajas, por ejemplo, tienen un gusto cercano a las experiencias de la vida cotidiana, en las que resaltan su carácter práctico y la importancia del contenido. Y él lo ilustra con fotografías, con obras de arte, pero también con la música, ¿cierto? En la encuesta les pone a observar fotografías y empieza, en el texto lo explica, no me voy a tener en ejemplos, explica cómo cada grupo social empieza a definir o a intentar explicar una fotografía. Bueno, entonces, por ejemplo, las clases altas pueden disfrutar del arte al margen de las necesidades cotidianas, dejando de lado su carácter práctico y privilegiando sobre todo el carácter estético. O sea, que el uso de la estética es un uso de las clases altas. Es por eso que el tipo de obra de arte que consumen las clases altas es seleccionado aludiendo principalmente a su forma y no a su función o a su contenido. Las clases medias, ¿cierto?, de las que también se encarga Bourdieu en este texto, llamémosle es pequeña burguesía, interiorizan el hábitus de las clases dominantes, ¿cierto? Y ellos están en constante búsqueda, esa pequeña burguesía está en búsqueda de la distinción, esto es decir, de separarse de la idea del arte de los grupos subalternos de las clases bajas, ¿cierto? Que privilegia el contenido y lo práctico y adquiere las capacidades de la clase alta, ¿cierto? Del posible disfrutar del arte desde un punto de vista de la estética pura.
Esta clase es una clase cultivada, es una clase que tiene gran parte de su capital cultural a partir de la educación. Son aquellos profesiones liberales, donde entonces se encuentran abogados, médicos, ingenieros, profesores universitarios, ¿cierto? Todos estos sujetos, algunos profesores de secundaria, son personas entonces que van a tener un capital cultural adquirido, ¿cierto?, en su vida experiencial, y no tanto tiene que venir del capital heredado, mientras, ¿cierto?, que normalmente en la clase, no, en la clase alta es un capital que es familiar, que viene de familia. Bien, entonces la clase media se encuentra, como se llama, en la mitad, ¿cierto? Entonces ellos no quieren ser, no tienen la esencia del gusto de las clases bajas, pero tampoco tienen el refinamiento y el capital cultural para entender una obra de arte como la clase alta. Entonces lo que estos sujetos hacen es aprender, ¿cierto? Racionalizar y aprender de la estética, entonces se ubican en esta mitad. Esto hace entonces que este grupo social sea prácticamente incapaz de consumir el arte por el arte, porque no lo va a entender muy bien, requiere de disposiciones que hacen la clase alta para poder entender y consumir estéticamente la obra de arte. Y esto hace entonces que inicialmente esa clase media, esa pequeña burguesía, tenga unas posiciones y manifieste una especie de sobreactuación, dice Bourdieu, de dramatización permanente sobre lo que es la obra de arte. Y cuando hablo de obra de arte, hablo de lo literario, de la música, del cine, ¿cierto? Que son ejemplos que emplea Bourdieu en su texto. Y una de las cualidades, por ejemplo, de esta clase social es que son una clase bastante dominada y que se entrega a la dominación. En este cuadro que estamos viendo aquí, entonces podemos ubicar parte de lo que nos dice Bourdieu en su texto. Tenemos entonces las tres clases sociales de las que estoy hablando. No estoy diciendo que sean unos grupos sólidos y únicos. Si miramos y seguimos avanzando en la obra de Bourdieu, veremos que hay diferencias. No es que solo hayan tres clases que se cierren allí, sino que hay varias interacciones y no, es más dinámico de lo que se podría ver en este esquema. Entonces tenemos que las clases populares, por ejemplo, apelan al gusto de necesidad que les manifestaba, a la elección de lo necesario, lo útil y lo funcional, y aceptación de la condición dominada. O sea, lo aceptan, yo no tengo buen gusto y es que no me interesa, y ven una obra de arte o un objeto que sencillamente cumple con una función estética de lo bello y no la consideran importante y la consideran irrelevante y de pronto la pueden considerar como una frivolidad. Bien, porque prima lo práctico sobre lo estético. Se considera entonces, se ha organizado pues en el mundo contemporáneo que estas personas tienen mal gusto, son los de mal gusto, es decir, tienen un pensamiento común, su gusto está basado en los sentidos, es decir, es básico, es algo muy básico, y son amantes de los contenidos prácticos. Normalmente, no es una generalización, no son todos, ellos pertenecen a la clase trabajadora, obreros, campesinos, agricultores, ¿bien? Y ellos entonces suelen consumir, como también ven en la imagen, lo que se llama la cultura popular, o sea, la cultura pop, que son revistas de entretenimiento, son personas que ven mucha televisión, bueno, no hay una gran profundidad en las lecturas que hacen, sí hacen lecturas. La música es música popular, es decir, música alguna pues no muy elaborada, con unas letras más sencillas, con muy poca filosofía en sus contenidos. Clase media. Entonces, la clase media tiene una buena voluntad cultural, es decir, son sujetos que quieren aprender y que sienten que tener capital cultural es sumamente importante para una vida satisfactoria. Entonces allí también tenemos que estos señores de la clase media son muy dóciles frente a las definiciones de la cultura dominante, ¿cierto? Entonces cuando los grupos dominantes les dicen que esto es una práctica, que esto es un producto, es una obra bella, importante dentro del arte y de la cultura, inmediatamente la clase media lo va a aceptar, por así es decir, no lo va a juzgar, ¿bien? Miren que aquí hay dos formas de dominación diferentes. Entonces tenemos una dominación donde la clase baja dice, sí, soy un dominado, a mí eso no, pues muy bonito y todo, pero yo me gasto la plata en otra cosa, ¿cierto?
Y la clase media es como yo me gastaría todo mi dinero en eso para poder aparentar y poder parecer que tengo el capital cultural y económico que tiene la clase alta. Son dos formas de dominación, ¿cierto? Una es aceptación y la otra es imitación, por decirlo de alguna manera. Y tenemos la clase alta, que es un gusto por el lujo, ¿cierto? Tienen unos gustos más abstractos, ahí es donde hablamos también que prima la función estética, es un consumo conspicuo y ostentoso, salido de cualquier forma racional, sencillamente porque el dinero no es una preocupación. Tanto a la clase media como a la clase alta se le considera como de buen gusto. Entonces, en esta clase, si veíamos que en la clase baja populares prima el pensamiento común, en estas dos clases va a primar el pensamiento ilustrado. Hay una racionalización, una búsqueda del conocimiento y de la cultura, donde va a primar entonces, como ya lo decía, lo estético, va a haber un gusto por la reflexión, son aquellos que se pueden, que disfrutan de sentarse a leer una novela, leer un artículo científico, en fin. Son amantes del arte, entonces son esos que visitan los museos, que les gusta viajar y hacer recorridos turísticos de carácter histórico, en fin. Son estos grupos sociales y consideran que el arte y la cultura es una de las esencias más importantes de la humanidad. Bien, y como les decía, esto se da en las clases cultas y educadas y obviamente en las clases cultas y educadas en el sentido de que entran a la escuela y obtienen el título, ¿cierto? Que es una forma de reposicionarse en el mundo cultural, pero también en el mundo social, y de la clase alta que lo hereda, ¿cierto? Hereda este capital cultural. Bueno, ahí ven entonces también, pues lo que vemos en Bourdieu es que estos grupos sociales medio y alto, entonces leen revistas científicas, obras literarias, ensayo, filosofía, ciencia, ¿cierto? Y que también incluso dentro de los deportes, cada uno de estos grupos sociales va a tener preferencias, ¿cierto? Por ejemplo, las clases bajas o populares van a tener algunos deportes como el fútbol, ¿cierto? Que estoy hablando contemporáneamente en el siglo XIX y principios del XX sería muy diferente. Pero por ahora, entonces, si lo miráramos, sería, por ejemplo, el fútbol, uno de los deportes populares, el ciclismo sería otro. Mientras, por ejemplo, las clases medias y altas, obviamente no todos los de las clases medias, la clase media es sumamente amplia y compleja, pero entonces ellos van a preferir otros tipos de deportes, ¿cierto? La clase alta va a preferir el golf, el tenis, y la clase media, en algunos van a algunas formas del ciclismo, unos deportes un poco más de élite que los deportes como el fútbol, ¿cierto? Que es un deporte de un carácter bastante popular. Yo siento que cuando yo digo esto, hay gente que se va a ver como que siente que se juzga, ¿cierto? Como que lo popular es malo y lo oculto es bueno. No intento hacerlo en esa medida. Obviamente de todos estos grupos yo ocupo un grupo, bien, eso es una cosa que no se puede negar. Yo soy una clase media, soy pequeña burguesía, entonces tengo obviamente bastante, es como cuando uno lee el horóscopo y que siente que le sale, de alguna manera uno leyendo el texto de Bourdieu más o menos empieza a ubicarse en los grupos que él estudia. Y obviamente yo sí lo he sabido hace algún tiempo, hago parte de la pequeña burguesía, es decir, que soy otra dominada, pero con una forma de dominación diferente. ¿Qué es el gusto? Listo, entonces es una de las preguntas que a uno le sale. ¿Qué es el gusto? A mí me parece muy interesante que Bourdieu no se mete directamente con la estética, ¿cierto? Porque la estética es una racionalización y una reflexión filosófica acerca de lo bello, también de lo feo, pero sobre todo de lo bello. Entonces, Bourdieu se mete más como con un aspecto que puede atravesar a todos, ¿cierto? Que tiene que ver con, primero, una cualidad de los seres, de todos los seres todos los seres humanos, que tiene que ver con el gusto. Entonces el gusto es uno de nuestros sentidos, una de las formas con las que nosotros nos enfrentamos a la materialidad, bien, pero entonces él lo lleva un poco más allá y dentro del gusto se va a incluir lo que tiene que ver con la estética, y la estética no es una cuestión que le corresponda a todos los seres humanos. Entonces ahí me parece que el gusto puede ser un concepto más incluyente para entender otros grupos sociales y no hablar del gusto o de la estética en unos grupos populares que a veces sencillamente lo único que nos va a permitir es que esa estética nos ponga a pensar que lo que hacen los grupos populares son cosas negativas, son de bajo nivel, ¿cierto? Porque la estética es un nivel
digamos, más elevado, es que no sé cómo decirlo, como elevado de lo que es la cultura, bueno, o más racional, pues. ¿Qué es el gusto? Entonces dice Bourdieu que el gusto simplemente es diferenciar y apreciar algo, ¿bien? El gusto le permite a los seres humanos, a los sujetos, separar, dividir y clasificar el mundo entre lo que es de su gusto y lo que no es de su gusto, ¿cierto? Esto me gusta, esto no me gusta. Estas formas de clasificar están acompañadas de esquemas valorativos creados por los intereses de quienes clasifican, no solamente por los míos, por los de otros, incluso de personas que existieron en el mundo antes que yo, lo cual quiere decir que son estructuras mentales compartidas por el conjunto de los agentes de una sociedad y posibilitan la producción de un mundo común. Bien, viene desde antes, yo le aporto, o sea, lo que hablábamos del hábitus, es decir, que el gusto hace parte del hábitus. Estas clasificaciones entonces son jerarquizadas, permiten que el criterio de clasificación del gusto legítimo sea un sistema de una palabra que incluso dice el traductor que no puede traducir al español, pero la llama enclasamiento, ¿cierto? Que se adquiere y se reproduce. Un enclasamiento es como ubicarte en una clase social, de enclasamiento que se adquiere y se reproduce y tienden a reforzar los mecanismos de enclasamiento originados en las relaciones de producción. Teniendo lo anterior, todo lo que acabo de decir en cuenta, la separación entre los gustos no es una simple división del mundo, sino que constituyen una diferencia y distinción en la que se le da más valor a ciertas prácticas y bienes que a otros. Los gustos existen porque existen bienes y prácticas considerados de buen o de mal gusto, distinguidos o vulgares, nos dice Bourdieu por allá en la página 181. Esos bienes y prácticas clasificados y jerarquizados tienen la función de clasificar y jerarquizar a los individuos. O sea, no solo se clasifican los bienes, no solo se jerarquizan los bienes, un celular X de un celular X, sino que se jerarquizan a los individuos a partir de las prácticas y de los objetos. Los sujetos somos jerarquizados, ¿cierto? Dentro de una escala que va de los sujetos con buen gusto a los sujetos con mal gusto. Aquí entra entonces, por ejemplo, cuestiones como las artes, pero también como la moda, como una de las manifestaciones también yo considero del arte. La comida también entra que ver en eso, ¿cierto? Esa jerarquización establece una separación y un antagonismo entre los grupos o clases sociales, especialmente hacia aquellos considerados de mal gusto, quienes no son percibidos ni tratados como diferentes o distintos, sino peor aún, como inferiores o desiguales. Y al respecto dice Bourdieu, los gustos son inseparables de las repulsiones. La aversión por estilos de vida diferentes es probablemente una de las más poderosas barreras entre las clases. Pienses en el olor, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes miren personas clasistas, intenten observar esto que dice Bourdieu y se darán cuenta, ¿cierto? Es una repulsión por la forma de vestir del otro, por la forma incluso de caminar del otro, porque caminar también tiene que ver con, de acuerdo con Bourdieu, tiene que ver con el grupo social y en la clase en la cual estás. Bueno, la profundización de las desigualdades sociales se da cuando aquellos que consumen las obras de arte a partir del principio estético de la forma convierten, o sea, la clase alta convierten, gracias a su poder, ¿cierto?, a que son dominantes dentro del campo, convierten sus gustos en la forma legítima, la única, la verdadera, la real, la única forma legítima del arte y estigmatizan los otros patrones de consumo y producción del arte. Eso se ve tanto en la moda, mucho se ve en la moda. Es decir, que en el mundo de la moda hay un fuerte enclasamiento. Entonces, lo que se llama mal gusto, seguimos con Bourdieu, no es más que desigualdad social. Entonces, sé que fulanito de tal tiene mal gusto, fulanito de tal tiene mal gusto, para lo que sea, musical, vestido, comida, está usted marcando una desigualdad de carácter social y usted se está ubicando en un nivel superior a ese otro. Bueno,
Pero eso no es que usted sea un desgraciado, eso es que usted tiene un hábitus aprendido, incorporado del grupo social en el cual usted se encuentra por nacimiento o por educación. Se entiende entonces que la disputa por el capital cultural es una lucha por el poder de definir lo que es el buen y el mal gusto. En definitiva, lo legítimo y lo ilegítimo en el campo de la cultura. Si usted quiere, o sea, las personas que estamos en el campo cultural, queremos entrar a dominar para que nuestras formas particulares y de nuestro grupo más cercano de pensar, piensen en las escuelas literarias, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, los vanguardistas hacen su manifiesto, esto no es más que emplear, ¿cierto? Buscar que su forma de entender el arte sea la forma legítima, ¿cierto? El gusto entonces cumple la función de distinguir a unas prácticas de otras, a unos bienes de otros y a unos sujetos de otros. Eso es lo que hace el gusto. Por tanto, el gusto es el orientador de las posiciones sociales que refuerzan las relaciones de dominación. Es más que una forma de conocimiento que permite consumir, entre comillas, el arte de manera refinada, entre comillas, es un instrumento de poder. Lo que llamamos el gusto es un instrumento de poder. Y lo que hoy es buen gusto, puede que mañana no, pero ese buen gusto hoy es una forma de poder y siempre cuando decimos que algo es buen gusto, es una forma de poder de un grupo dominante. Las estructuras mentales a través de las cuales los sujetos dividen el mundo del arte y del buen gusto, ¿cierto? Y del mal gusto, obviamente, se objetivizan en el lenguaje, son lenguaje. Específicamente la encontramos en parejas también que encontramos mucho dentro de las ciencias sociales, pero también dentro de las artes, es como dominante, dominado, amigo, enemigo, material, intelectual, bonito, feo, etc. Con ellas entonces, nos dice Bourdieu, se construye una mitología social, es decir, una mentira social, un pajazo social, a través de la cual la realidad subjetiva se convierte en una realidad objetiva. ¿Cómo así? Que la realidad de un grupo pequeño se convierte en la realidad de todos, es decir, de lo subjetivo, de la idea, de lo que alguien consideró que era bueno, que era bello, que era buen gusto. Esto se pasó, se consideró una realidad social, es decir, objetiva, y todo el mundo empezó a creerse. Y se ha olvidado entonces que las clasificaciones existentes en el mundo del arte y en el mundo en general son producto y creación de los sujetos y no están establecidas por fuerzas externas y voluntades externas. Son creadas por los sujetos. Bien. Esas categorías de división del mundo son creadas históricamente, constituidas y construidas históricamente, pero son adquiridas individualmente y tienen como una función importante, organizar el pensamiento del mundo social de todos los sujetos que pertenecen al mundo. Bien. Además, esas parejas, esas clasificaciones, organizan las prácticas, organizan el consumo de bienes. Son mecanismos introyectados en el inconsciente y hace que los mismos individuos se ubiquen a sí mismos en una escala social del gusto. Por ejemplo, cuando alguien dice que algo es demasiado elegante, ahí no solo existe un principio de división del mundo entre lo elegante y lo sencillo, sino que hay una autoubicación de la persona que dice eso en un lugar específico de la estructura social en la que se considera o dice implícitamente que no debe estar en ese lugar. Es decir, que si se pone ese vestido sumamente elegante, él estaría o ella estaría fallando en la ubicación que le corresponde socialmente. Bien. El poder de esas oposiciones objetivadas en el lenguaje se sustentan en un principio de visión del mundo dominante. Según Bourdieu, el orden social desigual se inscribe progresivamente en las mentes. Las divisiones sociales se convierten en principios de división que organizan la visión del mundo social. Pero además, el gusto también marca la distancia social que deben mantener los individuos entre sí de acuerdo con la conveniencia de ciertos grupos. Y cito a Bourdieu, el gusto
al funcionar como una especie de sentido de la orientación social, orienta a los ocupantes de una determinada plaza en el espacio social hacia las posiciones sociales ajustadas a sus propiedades, hacia la práctica o los bienes que convienen, que les van a los ocupantes de esa posición. Implica una anticipación práctica de lo que el sentido y el valor social de la práctica o del bien elegido serán, probablemente dada su distribución en el espacio social y el conocimiento práctico que tienen los demás agentes de la correspondencia entre los bienes y los grupos. Lo dice por allá Bourdieu en distinción en la página 477 y 478. En resumen, esta es una lucha por el poder de la palabra. Ellos permiten crear los esquemas de clasificación que reproducen el orden social, ellos la clase dominante. Por eso se establece una lucha por la apropiación. Recuerden, y vuelvo y me hago publicidad, cuando hablamos de los campos en Bourdieu, estamos hablando que los agentes están en lucha constante para moverse en el campo y cambiar de posición de dominados a dominantes. Entonces, los dominantes están defendiendo constantemente su posición y eso se hace mediante la palabra y lo simbólico. ¿Listo? Y lo mismo van a hacer los dominados que buscan ocupar la plaza dominante. Entonces, el poder de nombrar y transformar los deseos y necesidades humanas en determinadas prácticas y bienes materiales explica por qué los sujetos buscan y producen estrategias para apropiarse de las palabras que les ayudan a obtener las cosas y los deseos que aquellas designan. O bien, como dice Bourdieu, de apropiarse las cosas en espera de inventar la palabra con las cuales puedan aprehenderlas. Ahí es donde vemos entonces cómo los especialistas en el mundo del arte, como agentes dominantes del campo, utilizan su poder para calificar o descalificar las obras de arte. Además, castigan toda pretensión de legitimación del arte que provenga de los advenedizos, de los de abajo, de los dominados. Esto es, ellos imponen su criterio a toda la sociedad. Los dominados entonces aceptan esto. No obstante, han surgido movimientos del tipo vanguardista que se oponen a tal definición y más aún propagan y luchan por institucionalizar una nueva definición. Pero con esta lucha, con este movimiento, al cuestionar esta definición del arte legítimo, lo que hacen es entonces legitimar la existencia del campo artístico. Para cerrar y ya concluyendo entonces, el gusto no es solo una cuestión subjetiva, no es que, es que a mí me gusta porque es que yo soy muy original y a mí me gustan las cosas así, resulta que es que no, resulta que hay obviamente una cuestión que tiene que ver con su ser animal, que es el gusto, con su forma de relacionarse, pero incluso los sabores, que es algo que no pensaríamos, el sabor, cuando comemos algo, es una cuestión cultural, es una cuestión, y no quiero que con esto lo vean determinista. Por favor, vean el video de hábitos, ¿cierto? Es una construcción que nos viene desde afuera, es una estructura social que nos viene desde afuera, pero también nosotros la estructuramos, también estructuramos ese hábitos con nuestra existencia en el mundo. Bien, entonces, el gusto no es una cuestión subjetiva. Lo que hacemos, nuestras prácticas, nuestros gustos, muchas de las sí, lo que hacemos tiene una fuerte influencia de nuestro grupo social y del grupo dominante. Bien. Y el gusto no puede entenderse como una construcción sólida e inmutable, es decir, lo que es el gusto, lo que era el gusto, el buen gusto en el siglo XIX no es lo mismo que hay ahora. Cuando Bourdieu hace este trabajo es en la década de los 70, se publica en París este libro en el año 1979. Bourdieu todavía no le ha tocado vivir lo que tiene que ver, por ejemplo, que en este momento podríamos ingresar aquí lo que tiene que ver con la tecnología. O sea, la tecnología también nos enclasa, nos pone en un lugar, en una posición dentro de lo social, ¿cierto? Tener una forma de celular, tener determinado tipo de computador, eso, ¿cierto? O determinados televisores, la tecnología se ha convertido entonces también en una forma de enclasamiento sumamente importante que no habría tenido en cuenta, por ejemplo, Bourdieu por la inexistencia en ese momento de toda esta tecnología que nosotros tenemos. Bien, entonces no podemos tener como que el buen gusto sea una cuestión inmutable, que se mantenga, ¿cierto? No, es una cuestión histórica, es una construcción histórica y que va a cambiar de acuerdo a quién sea el grupo dominante, ¿cierto? Entonces,
Igual no es una cuestión que cambie de un día para otro, eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que la revolución que nosotros tenemos tecnológica a final del siglo XX es una cuestión brutal que históricamente miraremos como un parteaguas, o sea, el mundo nosotros estamos viviéndola, o al menos mi generación, la estamos asistiendo a una revolución, al cambio de un montón de cosas dentro de nuestro cerebro que no han vivido otras generaciones. Entonces, por eso nos parece como tan cotidiano y tan normal, pero no lo es. Entonces, esa forma, o sea, si ustedes miran, por ejemplo, en el siglo XIX todavía en una idea del arte, un arte todavía muy del antiguo régimen, de la idea de lo que era el arte para la aristocracia, pero en la medida que la clase burguesa va adueñándose de los capitales, de los campos existentes, eso entonces va permitiendo que todas las definiciones y las prácticas y los capitales también, y el hábitus obviamente vayan mutando, vayan cambiando. Y obviamente es un estudio que Bourdieu hace para el mundo francés, un estudio para Colombia resultaría muy diferente. Yo haciendo así abuelo de pájaro podría decir que gran parte, o sea que Colombia se debate entre realmente dos clases respecto al gusto, un número muy amplio de clase trabajadora, obviamente por el lugar que nosotros ocupamos en el sistema mundo capital, y también una pequeña burguesía, entonces lo que nosotros llamamos como ese gran gusto y lo que es ser de élite y lo que es ser adinerado y de clase dominante realmente son una pequeña burguesía, porque los gustos de la alta burguesía colombiana, es decir, de la clase más alta colombiana, realmente nosotros, el abismo y la desigualdad social es tan amplia que para nosotros es muy difícil incluso llegar hasta allá. No obstante, recuerden que lo que son las clases medias históricamente siempre han significado, pues históricamente desde el siglo XIX, lo que han significado es como el puente entre los valores y el hábitus de la clase alta hacia la clase baja, ¿cierto? Entonces somos ese puentecito que explica a los dominantes y que pues, validamos esa dominancia por medio de la sumisión, y en ese trabajo lo ilustra hermosamente el señor Pierre Bourdieu. Bueno, sé que ver este video solo sin conocer de pronto a Bourdieu sería que estoy hablando en chino, pero entonces les recomiendo, si no se han acercado a la obra de Bourdieu mucho, entonces vean los otros videos que existen al respecto o lean, hay mucho sobre Bourdieu, se escribe mucho y hay muchos videos también en YouTube en los cuales ustedes se pueden ilustrar al respecto. Por hoy entonces los dejo con esto, muchas gracias, chao, compartan, sigan y bueno, suscríbanse también, chao, chao.